Mi mujer me engañó y cuando la confronté me dijo que no la hago sentir mujer como lo hace él. No olviden suscribirte, activar la campanita y compartir con sus conocidos. Sin más, empecemos. Verás, no tengo a quien contarle esto, así que he decidido contártelo a ti, antes de que todo se torciera, antes de que esa punzada de sospecha empezara a clavarse en mi pecho. Sofía y yo. Éramos nosotros. Éramos un equipo, ¿sabes? De esos que se entienden con una mirada, que terminan las frases del otro. Nuestra casa vibraba con su risa, era la banda sonora de mis días. Llegábamos juntos del trabajo, casi siempre. Cenábamos y nos contábamos nuestras batallas diarias, las pequeñas victorias y los tropiezos. Los fines de semana eran nuestros. Salíamos al cine, probábamos ese restaurante nuevo del que tanto hablábamos, dábamos vueltas sin rumbo por el parque cogidos de la mano. A veces, simplemente nos acurrucábamos en el sofá, una manta compartida y una película mala que terminábamos comentando a gritos. Había cariño, mucho. Nos tocábamos, nos besábamos sin pensarlo, como algo natural. En la cocina mientras preparábamos la cena, al despedirnos por la mañana, al reencontrarnos por la noche. Era un afecto que se sentía real, profundo. Y no solo físico, Hablábamos de todo, de nuestros miedos más tontos, de esos sueños que a veces te da vergüenza contar. Nos apoyábamos en lo bueno y en lo malo. Cuando ella tuvo ese problema en el trabajo, yo estuve ahí, noche tras noche, escuchándola y dándole ánimos. Y ella hizo lo mismo cuando mi abuelo enfermó. Teníamos nuestras pequeñas rutinas, esas cosas que parecen insignificantes pero que al final son el pegamento de una relación. El café de la mañana, cada uno con su tostada favorita. Contarnos cómo nos había ido el día antes de apagar la luz. Eran costumbres que nos daban seguridad, una sensación de que todo estaba en su sitio. Y la confianza. Joder, la confianza. Yo confiaba en Sofía con todo mi ser. Nunca, ni por un segundo, se me pasó por la cabeza que pudiera hacerme algo así. Para mí, ella era mi roca, mi compañera para siempre. Su cariño, su atención, todo me hacía sentir seguro, amado. Éramos dos personas que, se querían, que habían construido algo bonito juntos. Una vida que, desde mi lado, parecía sólida, llena de promesas. Por eso, cuando empecé a notar esos pequeños cambios, esas sombras que se alargaban, fue como si el suelo empezara a temblar bajo mis pies. La calidez se fue enfriando, la cercanía se hizo distancia, y esa confianza que creía inquebrantable empezó a resquebrajarse sin que yo entendiera por qué. Éramos Sofía y Marcos, y éramos felices. O al menos, yo lo era. Y eso es lo que más me duele ahora, darme cuenta de que quizás, para ella, ya no era así desde hacía tiempo. Verás, esos primeros indicios de que algo no iba bien. Al principio los ignoré, ¿sabes? Quería creerla, necesitaba creerla. Era mi Sofía, la mujer con la que había compartido tantos años, tantas risas, tantas lágrimas. Pensaba que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada, que estaba volviéndome paranoico sin motivo. Pero las llegadas tardías se hicieron una costumbre. Ya no era una o dos veces al mes, sino casi a diario. Y las excusas. Cada vez eran más vagas, menos convincentes. Un atasco monumental a las 11 de la noche, una reunión de última hora que nunca mencionaba antes de irse. Yo, la esperaba con la cena caliente, preguntándole cómo le había ido el día, pero sus respuestas eran cortantes, evasivas. Parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Luego empecé a notar otras cosas. Se arreglaba mucho más. Siempre había sido guapa, pero ahora era como si tuviera una cita secreta todos los días. Se probaba ropa que nunca la había visto, se echaba perfume como si fuera a una fiesta. ¿Para quién se ponía tan guapa? Esa pregunta me picaba en la cabeza. Y luego estaba su móvil. Antes lo dejaba tirado en cualquier sitio. Ahora lo tenía pegado a la mano. El móvil se convirtió en un muro entre nosotros. Ahora era su sombra, su tesoro más preciado. Lo revisaba constantemente, sonriendo a mensajes que yo no podía ver. Si me acercaba, la pantalla se apagaba al instante. Y, las llamadas. Esas llamadas misteriosas que la obligaban a susurrar en el balcón, dándome la espalda. Las llamadas raras se hicieron más frecuentes. Yo intentaba no darle vueltas, pensar que era del trabajo, pero la duda ya estaba ahí, como una mala hierba. Signo de interrogación abierta. ¿De qué hablaba con tanto secreto? ¿Por qué no podía contestar delante de mí? El día que vi el mensaje en la tablet, ese simple te quiero, de un tal Javier, algo se rompió dentro de mí. Ya no podía seguir negándolo. La encaré, sí, pero una parte de mí todavía esperaba que me dijera que era un error, un contacto viejo. Pero su tono no me convenció. Una confusión. Su reacción defensiva, su irritación,
solo confirmaron mis peores temores. Me sentí como un idiota por haber confiado tanto, por haber sido tan ciego. Al día siguiente me vi con un amigo porque tenía algo que decirme, y eso fue justo el último clavo en el ataúd. Me dijo que la había visto en un café con otro tío, muy acaramelados, y fue como un puñetazo. Verla con otro. Mi Sofía, mi esposa, en actitud cariñosa con un extraño. Intenté convencerme de que se había equivocado, que no era ella, pero la imagen se quedó grabada en mi cabeza, torturándome por las noches. Las palabras de mi amigo y la actitud de Sofía en los últimos meses me quitaron casi toda duda, pero aún quería verlo por mí mismo y tener pruebas de ello. Dormir juntos se convirtió en una tortura silenciosa. Su cuerpo a mi lado era frío, ausente. Ya no había abrazos espontáneos, ni caricias antes de dormir. Nuestros besos eran un mero formalismo, un contacto vacío que solo subrayaba la distancia que crecía entre nosotros. Sentía que su corazón latía lejos del mío. Y entonces llegó esa noche. La noche en que la verdad se reveló cruelmente en la pantalla de su móvil. Una noche no pude más. Esperé a que se durmiera y cogí su móvil. Vi los mensajes con ese Javier. Eran íntimos. Anoche fue increíble. Eres todo lo que necesito. También había fotos de ellos juntos. Me dio un vuelco el estómago. Ver esos mensajes, esas fotos. Fue como si me arrancaran el alma. La traición dolía de una forma que nunca imaginé. No era solo el hecho de que estuviera con otro, era la mentira, el engaño constante, la burla a mi amor y a mi confianza. La desperté. Le enseñé el móvil, temblando de rabia y dolor. Al principio lo negó, pero cuando vio mi cara, se vino abajo. Esperaba una negación desesperada, lágrimas, arrepentimiento. Pero lo que encontré fue frialdad, desprecio incluso. Sus palabras me hirieron más que cualquier puñetazo. ¿Cómo has podido hacerme esto, Sofía? ¿Quién es este Javier? Y entonces me soltó la bomba. Es que eres un aburrido, él me hace sentir mujer y sabe cómo hacerlo de verdad, me da placer y todo lo que quiero, algo que tú no puedes ni esforzándote. ¿Aburrido? ¿Y qué, no la hacía sentir mujer? Yo, que había dedicado mi vida a hacerla feliz. Su confesión fue como una puñalada trapera. ¿Por qué me haces esto, Sofía? Se acabó, Marcos. Me voy con él, dijo rompiendo el silencio nuevamente, y luego, verla recoger sus cosas con esa indiferencia, como si yo no significara nada. Eso me destrozó. La interrumpí diciéndole, ¿así sin más? ¿Después de todo? Le pregunté, con la voz rota. Ya no siento nada por ti, me dijo. ¿Entonces te largas? ¿Después de lo que pasamos juntos? ¿De todo lo que te di? Ella con frialdad dijo, no te preocupes, igual no fue mucho, como si estuviera hablando del clima. Se levantó y terminó a hacer una maleta. Y se fue. Me quedé solo, hecho polvo. Cuando la vi cruzar esa puerta con su maleta, sentí como si una parte de mí se fuera con ella. Me quedé solo en la oscuridad, rodeado de los fantasmas de nuestro pasado feliz. Los días siguientes fueron un infierno. La casa gritaba su ausencia en cada rincón. El silencio era ensordecedor. Todo me la recordaba. Me sentía perdido. Al principio, solo quería hundirme. El alcohol me llamaba, solo quiero olvidarla, me decía, un olvido momentáneo. Ella había sido mi mundo, durante tanto tiempo. ¿Cómo seguir adelante sin ella? Mis amigos, no me dejaron caer. Me sacaron a rastras de la cama, me obligaron a comer, a hablar. Poco a poco, empecé a ver un rayo de luz. Me cuidé, empecé a hacer ejercicio, a leer, a pasar tiempo con la gente que me quería. El trabajo se convirtió en una distracción, y para mi sorpresa, empecé a destacar. Incluso conseguí un ascenso. Me afeité la barba que había dejado crecer como un símbolo de mi dolor, me compré ropa nueva. Por fuera, parecía que estaba volviendo a ser yo. Fue duro, pero cada día era un poco mejor. Por dentro. Bueno, por dentro todavía dolía. Había días buenos y días malos. Pero cada vez que recordaba esos mensajes, esas imágenes, sentía una punzada de rabia que me impulsaba a seguir adelante, a no dejar que su traición me definiera. Con el tiempo, la herida empezó a cicatrizar. Ya no dolía con la misma intensidad. Empecé a olvidarla de verdad y entonces, un día, sonó el timbre. Verla ahí, hecha un desastre, con los ojos hinchados de llorar. Me sorprendió. No sentí alegría, ni rabia inmediata. Solo un vacío frío. Marcos. Necesito hablar contigo. Su voz temblaba cuando me pidió hablar. La escuché, sin decir nada, mientras me contaba su infierno con Javier. El maltrato, el desprecio. Irónico, ¿no? La mujer que me había humillado y abandonado ahora buscaba refugio en mí. ¿Qué quieres ahora, Sofía? Creo que la última vez que estuviste aquí lo dejaste muy claro, le dije, sin ningún cariño en la voz.
Javier. No es lo que esperaba. Me trata mal. Me arrepiento mucho de lo que hice. Te echo de menos. Me dijo llorando cuando me dijo que me echaba de menos, que quería intentarlo de nuevo. Sentí lástima. Lástima por ella, por la vida que había elegido. Pero ya no había amor en mi corazón. Solo un recuerdo lejano de lo que una vez fue. Ya es tarde, Sofía, le dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. El hombre que amabas ya no está. Tú tomaste tu decisión. Me humillaste y te fuiste con él, pero podemos intentarlo otra vez, ¿no? Me equivoqué. La miré. Ya no sentía lo mismo. Ya es tarde, Sofía. El hombre que amabas ya no está. Por favor, Marcos. Negué con la cabeza. Adiós. Sus lágrimas no me conmovieron. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde. La vi alejarse por la calle, cabizbaja, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz. Cerré la puerta. Estaba solo, pero por primera vez en semanas, sentía un poco de paz. Ella se había ido. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que iba a estar bien. Que mi vida, aunque diferente, sería un poco mejor.